Génesis se muestra como una deidad, como Dios universal crea todo. Y en el séptimo día, o sexto día, ¿no? Sexto día crea al hombre y lo dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra los creó. Así dice el primer capítulo de Génesis. Vamos a entender esto bajo la lógica y principio de la inteligencia, utilizando conocimientos que ya nosotros por formación tenemos, que nos pueden servir hoy. Esto es un versículo, pero si lo ven bien es una oración. Y en toda oración sabemos que hay un verbo, un sujeto y un predicado. ¿Verdad? Sujeto de quien se habla en la oración. Verbo, lo que ese sujeto está accionando dentro de la oración. Y predicado, dícese del sujeto. Así es, ¿verdad? No me escaché en las clases de español, literatura, eso es en la primaria. Les recordé esa memoria antigua. ¿Ah? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Dios, apúntenlo. Dios. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Creó. ¿Y qué se dice del sujeto en el predicado? ¿Qué fue lo que creó? Es el predicado. ¿Qué fue lo que creó? Al varón y la hembra. Al varón y la hembra. Que seguimos leyendo y encontramos otro versículo. Ya ustedes dijeron que ese es el verbo, que este es el sujeto y este es el predicado. Lo que crea a través del verbo. Bien, ahora vamos al segundo capítulo. Segundo capítulo del Génesis, versículo 7, aparece narrado lo siguiente. Ahora, quiero hacer la aclaración. Estoy trabajando con la Biblia Reina Valera, de 1960, la revisión 1960. ¿Por qué digo esto? Porque las últimas versiones de la Biblia han sustraído y han modificado términos que no nos permiten entender lo que yo les voy a explicar ahora. Y ese es el cuento cuando se modifica algo. Ahí usted, por favor, vaya apuntando y verifique que no estemos inventando un nuevo versículo. Eso es importante, porque yo podría estar utilizando versículos manipulados, ¿sí? Para yo dar a entender algo que quiero. ¿Cómo se guardan ustedes de esto? Pues apúntenlos y tienen que leerlos. Entonces el Génesis 2.7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a hacer el mismo ejercicio del sujeto, que aquí se llama Jehová Dios. Es el sujeto. El verbo es formar y el predicado, aquí no es el hombre y la mujer, sino al hombre. Diferencias. Notables diferencias. Muy grandes diferencias. ¿Cuáles son las grandes diferencias en el verbo? El uno es formar y el otro es crear. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque crear es surgir, que surja algo inexistente hasta el momento de la creación. Mientras que formar es tomar lo existente o creado y darle nueva forma. Primera diferencia. Segunda diferencia en el sujeto. En el segundo capítulo se le pone un nombre a Dios. Jehová Dios. A nosotros nos ha enseñado desde muy pequeño que si decimos Jehová es como decir Dios. Dios Jehová, Dios nuestro Jehová, nuestro Dios, lo mismo. Así nos enseñaron. Sin embargo, es curioso que el primer capítulo del Génesis nunca vincula este término. Y es muy curioso también cuando uno lee el Nuevo Testamento, donde Jesús nunca habló de Jehová Dios. Nunca, pero sí en la Biblia de los testigos de Jehová. Ahí hay una manipulación. No debe aparecer en las Biblias, en el Nuevo Testamento, el término Jehová dentro del mensaje de Jesús. No puede, porque Jesús nunca se refirió en términos de Jehová a Dios. ¿Y por qué? Ya lo vamos a entender. Y por supuesto aquí hay una cosa muy interesante, varón y hembra, y aquí primero fue el varón y después de una costilla de ese hombre sacaron a la mujer.
¿Qué quiere decir? Que bajo esa percepción la mujer depende del hombre. La existencia de la mujer depende del hombre. Digan ustedes si eso no ha condicionado la estructura social de nosotros como humanidad. Total. Muy bien, entonces mire lo que dice la señora. ¿Su nombre es? Derli. Esta forma en que se presenta la creación generó un fenómeno en la humanidad, en la historia de la humanidad, conocido como el machismo. Las sociedades patriarcales, donde el varón es quien tiene la autoridad y la mujer es simplemente una cosa. Y sigue siendo, permítanme decirlo en un término, no para hundirla, sino para reflejar lo que está pasando allá afuera. Pero hay que hacerlo. Sigue siendo considerada una cosa. Claro. O sea que bajo ese principio que acabas de decir, quien está promoviendo en este momento esa misma condición es la mujer desde el momento en que se lo enseña a sus crías. Pero la mujer no lo hace por mala, ¿no? Por estructura, ¿no? Por paradigma, por herencia, por tradición de prejuicios que se heredaron. Correcto. Entonces, miren que estos aspectos religiosos han tenido que ver con el desarrollo de nosotros como humanidad. Indiscutiblemente. Ahora vamos a seguir leyendo. Entre esta dualidad hay que ver qué pasó en realidad. Y leyéndolo encontramos la respuesta. Bien. Leyendo el Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Llama la atención en esta oración que se menciona es el verbo crear. Por supuesto, se está refiriendo en el sentido de la primera creación que les mostré en el capítulo 1:27. Bien, entonces les decía que aquí se está haciendo referencia en el mismo verbo utilizado en el capítulo 1:27. Si seguimos leyendo, dice esto: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Aquí hay respuestas, ¿no? Ante las dudas que nos hicimos de lo que pasó en el paraíso. Varón y hembra fuimos creados. Varón y hembra fuimos creados. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, que de aquí a aquí, este versículo me está diciendo que es Adán. ¿Qué es Adán? Varón y hembra. El Adán es el varón y la hembra. Por lo tanto, inmediatamente cae un paradigma en el que Adán es el hombre. No, Adán no es el hombre. Adán es el hombre y la mujer. El día en que fueron creados. Quiere decir que cuando menciona el día en que fueron creados, es que fueron creados al tiempo. Significa que la mujer no nació después del varón, con las consecuencias sociales que eso determinaría. Pero una pregunta, ahora quedamos en que fueron creados y después en el versículo en otro fueron formados. Sí. Sí, vamos para allá. Vamos primero en lo primero. No hay contradicción. Hoy vamos a aprender cuál es esa diferencia. Acuérdense lo que le dije. Mente, una visión periférica total. Apunten, no acepten ni rechacen. Solo estén atentos. Porque después que salgan de aquí, tendrán que comprobar. O sea que se metieron en un lío. ¿Sí o no? Un hermoso lío. Bien, vamos por parte. Entonces, aquí se nos está planteando de que el varón y la hembra fueron creados en el mismo tiempo, el mismo día. Y que el nombre de esa creación es Adán. Por lo tanto, Adán no es un hombre, sino una humanidad. No estamos hablando de un nombre como tal. Estamos hablando de una
codificación genética original. Entonces ahí se puede decir que viene el ADN. Ok, entonces vamos a ver. Si es codificación genética, por supuesto Adán no es un nombre, sino un código genético. ¿De quién? De la humanidad creada por el Padre Universal. Es decir, que nosotros como humanidad fuimos sembrados en este planeta. Varones y hembras. Y la codificación de esos varones y de esas hembras era el ADAN. ¿Y dónde fuimos colocados? En el planeta entero. Ahora, lo que no vamos a resolver aquí hoy, sino en futuras charlas para quienes continúen, es cómo fuimos sembrados, ¿verdad? Pero el punto no es ese hoy porque nos desviaríamos. El punto ahora es que este planeta Tierra, este hermoso, bello y gran planeta Tierra, ha sido la casa para una humanidad gestada, creada por el Dios de la vida. Esa primera humanidad sembrada por el Dios de la vida contenía un código genético especial, el ADAN, el Adán. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó? Varón y hembra los creó. Ya sabemos que es una codificación genética. No fue primero el hombre, no fue después la mujer. Fueron creados al mismo tiempo. Ahora bien, leamos aquí. Estamos hablando de genética. Porque si estamos hablando de Génesis, Génesis nos puede hacer creer que estamos hablando de origen simplemente, ¿no? Génesis genética. Génesis genética. Otro versículo nos profundiza en la pregunta que hacía la señora. ¿Y el formar? Dice aquí. Génesis 2:21, por favor apúntenlo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando nosotros logramos comprender la primera parte que nos enseña que Adán no fue un hombre, sino una humanidad, lo que seguimos leyendo cobra otro sentido. ¿Cómo? Cuando hablamos de que se hizo caer sueño profundo sobre Adán, ya entendemos que no se hizo caer sobre un hombre, sino que se hizo caer un sueño profundo sobre una humanidad inicial en el planeta Tierra, en este hermoso planeta Tierra. Y esa humanidad, bajo la condición de sueño profundo, se le sustrajo una costilla. Pero como estamos hablando de genética, lo que tenemos que comprender es que lo que se sustrajo de esa costilla genética, hablando simbólicamente, fue la tercera. 1, 2, 3. Si la sustraen, como se sustrajo, la codificación genética resultado del sueño profundo es el actual ADN. Y bueno, ¿quién hizo eso? ¿Qué dice el versículo de quién lo hizo? Jehová Dios. Entonces, hay un Dios que los primeros capítulos nos hablan de un Dios creador del universo y de todo lo que existe. Dentro de eso, pues, las humanidades originales. Humanidades con una codificación genética ADAN. Pero luego la Biblia narra de que esa humanidad fue sujeta a una... ¿Qué parece esto? Una manipulación genética. Una intervención genética sobre la humanidad original. Y la humanidad resultante, ¿cuál es? ¿Quién surgió de sacar la costilla del Adán? ¿Quién surgió? No surgió la mujer. Recuerden que hombre y... ¿Quién surgió? Eva. Entonces, Eva, ¿qué es? Otra humanidad, ¿cierto? Pero una humanidad sin la condición genética original. La condición genética original es ADAN y la condición genética que logró la nueva humanidad es el ADN.
N. Ahora la pregunta es, ¿qué consecuencias produjo la intervención a la genética humana? Veamos. Aquí lo coloco para que lo consoliden. Adán, código genético original de la humanidad primordial. A Eva es el resultado, o la humanidad, o la genética humana después de esta intervención. Porque miren lo que dice aquí. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es decir, una operación, una intervención a la genética humana. Ahora quiero que tengan en cuenta algo. ¿Cuál es la condición en el versículo para que la intervención se pudiese realizar? Muy bien, excelente. Caer en sueño profundo. Es decir, que mientras la humanidad duerma, su cadena genética será o seguirá siendo modificada. ¿Quién lo hizo? Aquí dices, entonces Jehová Dios. Lo que nos están mostrando estos versículos es que hay un Dios creador y hay un personaje que intervino a la humanidad creada. Por supuesto, este personaje es posterior al Dios universal, que es considerado por nosotros, gracias a las religiones, solo por las religiones, como Dios. Solo por las religiones, como Dios. Entonces aquí estamos hablando de lo mismo, en otra dimensión de la charla que dimos hace 8 días sobre el dinero. ¿El dinero por qué es falso? ¿O por qué no es real? Para no decir falso, porque todavía compramos con él. Pero no es un dinero real. Esa es la respuesta. El dinero no es real única y exclusivamente porque no tiene un respaldo en una unidad que tenga un valor representativo. Es decir, que el dinero en ese concepto está fundamentado, respaldado por la creencia que tengamos en el billete. Exactamente igual a lo que estamos hablando hoy. El Dios que adoran los hombres es un Dios tan falso como el billete que tenemos para trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la verdad. Somos MND, mi nuevo despertar. Descarga nuestros audios en www.rcpc.co y visítanos en nuestro canal de YouTube, MND, mi nuevo despertar.